Hola y bienvenidos a la 12ª clase de dibujo virtual. En esta clase vamos a seguir con el claroscuro, pero enfocándolo de una manera diferente. Hasta el momento, todo lo que llevamos hecho, siempre lo hicimos con el fondo siendo el blanco del papel. No nos metimos a sombrear en general, ¿no? Hacer una mancha general. Y eso va a ser justo lo que hagamos con el trabajo de esta semana. Como veis, este va a ser el modelo a dibujar y tenemos un encuadre con un gris general. Vale, lo que vamos a hacer, en vez de ir partiendo como normalmente hacemos del claro hacia el oscuro, lo vamos a hacer también, pero vamos a partir de este tono medio. Luego, las partes que son más claras, una de dos. O lo respetamos en el momento de dar la mancha general y calcamos menos ahí, o bien se puede incluso luego con la goma borrar y perfeccionarlo a continuación. No obstante, bueno, eso ya lo vamos viendo, o que cada cual lo haga como mejor se arregle. Vale, yo en este caso tengo el dibujo dibujado, ya sabéis, lo podéis hacer a mano o, bueno, todo es a mano, pero con cuadrícula o encuadrando, pero en esta ocasión sí que lo tengo más calcado de lo habitual. Eso porque, como voy a dar una mancha, lo voy a cubrir prácticamente todo. Si lo tengo muy clarito, se me va a perder las líneas que yo hice a priori. Entonces, pues eso, ya lo tengo marcado con un 2B y va a ser el propio 2B con el que yo empiece a dar la mancha genérica. Lo voy a hacer, bueno, respetando estos bordes, estos límites. Estamos trabajando siempre a escala 1:1, es decir, a tamaño natural del modelo. Entonces, pues, no abarco toda la superficie del folio, que por otra parte nos llevaría mucho más tiempo. Aquí el sistema va a ser como venimos haciendo. Ya sabéis, a base de pasar y pasar y pasar y pasar, vamos creando una trama. Y si me salgo, no pasa nada porque lo estamos haciendo muy muy clarito y eso con la goma luego lo puedo borrar. Es preferible en un momento dado no preocuparme por llegar aquí al borde y empezar a hacer unos trazos extraños que me dejen una marca y delaten que llego, que no me quiero pasar, ¿qué tal? A hacer esto, me salgo fuera y luego esta parte, lo dicho, es tan clarita que no voy a tener ningún tipo de problema a la hora de borrar. En general, como lo que me interesa es hacer una mancha bastante uniforme y
al mismo tiempo no eternizarme haciéndola, porque va a ser solo el principio, ¿no? Pues luego con un trazo, no diría que descuidado, pero bueno, tampoco me complico mucho, y en círculos, ¿no? Por lo general, en círculos. Porque, pues eso, aquí no necesitamos que la línea nos ayude a dar ninguna sensación, ¿no? Una sensación de curvatura, nada. Vale, estoy respetando la esfera. ¿Por qué estoy respetando la esfera? Por esta parte blanca de aquí. Por aquí no me quiero meter porque quiero salvaguardar eso, pero aquí ya sí me meto. Esto es lo que os digo, que en un momento dado podría haber entrado con todo el equipo y luego con la goma borrar. Pero bueno, esto ya es un gusto personal. Yo siempre que puedo prefiero no meter la goma porque acaba siendo un elemento más imprevisible. La goma no necesitamos usarla siempre tal cual viene, tal cual está, ¿no? Se puede cortar y darle una forma más picuda para detalles y tal, pero bueno, aún así a mí siempre me ofrece más fiabilidad el lápiz, mucho más afilado, mucho más preciso que la goma. Aquí voy a hacer lo mismo con el blanquito que tengo. Y sigo. Lo mismo con este de aquí. Este. Continúo. Podéis apreciar que si yo hubiese tenido el trazo tan suave, tan fino, tan tenue como acostumbro para esbozar, ahora mismo con esta mancha ya lo hubiese perdido y hubiese tenido que redibujarlo luego encima, muy probablemente.
meto también con esta sombra. Y como antes, respetando esta parte central más clara. La sombra la tengo menos marcada en el esbozo porque podemos apreciar que no tiene un borde tan definido como los que hay aquí, ¿no? Entonces, si yo hago una línea que luego se me quede y no pueda difuminar, no va a quedar natural, porque estas de aquí sí que puedo después integrarlas con la mancha. Pero esta puedo poder, pero a lo mejor me da más problemas. Vale, estoy terminando de rellenarlo todo. Ahora si quiero puedo ir a algún detalle más del fondo. Esta parte me parece un poco más oscura, así que voy a insistir un poco por aquí. Es algo bastante sutil. Con esto, bueno, y con todo lo que llevamos hecho, pero con esto de forma muy evidente, veis la aplicación práctica de los degradados que hicimos en su momento. ¿No? Que yo os decía que en vez de ir directamente a sacar un gris en concreto, fuésemos de menos a más, insistiendo cada vez más, porque de esa forma es más sencillo conseguir gradaciones sutiles de luminosidad. Voy a hacer un poco más por aquí. Y lo voy a dejar. Vale, ahora esto, para mi gusto, tiene una textura un poco vasta. Vale, si hubiese querido hacer esto exactamente sin aplicar nada más que el lápiz, habría ido haciéndolo con más cuidado, seguramente no directamente con el 2B, ¿no? Y más lentamente y dejando
menos grano. Pero para lo que voy a hacer ahora, esa textura, ese grano, eso de que no se meta todo el grafito entre los poros del papel, me va a servir porque lo voy a difuminar, que es algo que todavía no hemos hecho, ¿no? Lo voy a difuminar con un difumino y la manera es la siguiente, ¿no? Lo mismo que estuve haciendo hasta ahora, lo hago con ello. Y así que consigo, pues, suavizar este gris. Es preferible de primeras no calcar en exceso, porque si lo hacemos y en ese punto no me queda la mancha que yo quiero, luego me va a ser muy difícil modificar eso, porque ahí ya lo metí dentro del poro del papel. Y lo mismo que cuando calcamos mucho con el lápiz, luego vemos que el papel no nos admite más, lo mismo nos encontramos con el difumino. Luego con el difumino hay otra cuestión, que es que no es simplemente algo que yo aplico para difuminar y ya está, sin control, ¿no? Con el difumino también voy en parte dibujando, ¿no? Yo no tengo por qué pasar por encima de todo sin orden ni concierto. Puedo ir rodeando las formas y puedo ir, en cierto sentido, modelando y dibujando con ello. Y así mantengo un mayor control sobre el resultado. Especialmente por aquí dentro. De nuevo, no me interesa perder completamente el esbozo. Lo que me interesa es ahorrar tiempo, esfuerzo.
Y bueno, con esto ya lo tengo todo más o menos relleno. ¿Qué pasa? Seguimos en una fase, en un estadio como muy vasto, ¿no? El difumino muchas veces no nos va a ofrecer un resultado directamente uniforme. Veis que hay puntos donde el grafito se acumula más, quizá porque ahí había un poco más de trama, o porque calcamos un poco más sin darnos cuenta ahí, o movemos desde otro lado y al arrastrar va depositándose en según qué sitios. Entonces, por eso, yo ya sé que hay personas que tienen como mucho afán por difuminar, pero el problema o la contrapartida de difuminar es que muchas veces perdemos un poco de control sobre la mancha que producimos, ¿no? Hay cierto grado de aleatoriedad en este procedimiento. Así que, ¿qué estoy haciendo yo ahora mismo? Estoy insistiendo allí donde tengo partes irregulares, concretamente en las más claras, porque las más oscuras difícilmente las voy a aclarar, y de alguna manera voy purgando. Voy refinando. Y si en algún punto tengo que meter más lápiz y volver a difuminar, se hace. O incluso meter lápiz y no difuminar, porque ya me quede integrado el nuevo grafito en esta mancha. Vamos, el peligro o la trampa que tenemos con esto es que nos dé una falsa seguridad, una falsa sensación de que lo aplicamos y de repente acabamos en un momento, mira, ya lo tengo todo sombreado y es un chollo, ¿no? Y no es ningún chollo en sí mismo, es un recurso más que lleva también su trabajo. Lo mismo que lleva hacerlo solo a lápiz. Me preocupo más por el fondo en este momento porque tanto la sombra como especialmente la esfera todavía los voy a trabajar mucho más. Voy a meter más grafito ahí, voy a sombrear más y entonces pues tenga lo que tenga, voy a conseguir corregirlo y matizarlo a continuación.
Vale, ya estoy consiguiendo un mejor resultado, más uniforme que con la primera pasada. Si quisiera todavía más, pues en este punto yo casi que optaría por meter más lápiz. Eso en las partes más claras. En las partes más oscuras, por ejemplo, aquí tengo una mancha. Una mancha demasiado gris, demasiado oscura para lo que me interesa. Entonces, puedo sutilmente estoy dando golpecitos. No estoy haciendo así, no estoy borrando como normalmente lo hacemos. Estoy retirando el exceso de grafito. A ver. Mejor, ¿verdad? Bien, aquí. Recordad siempre que toda obra en la que nos metemos está viva hasta que la damos por terminada, si no incluso más allá. Porque aún dada por terminada podemos pasar un buen día, verla y decir, yo esto no estoy conforme, voy a intentar modificarlo. Y así. Con las partes más claras, puedo volver a meter un poco. Por aquí alrededor me había quedado un poco más blanquecino. Lo retoco. Esto es como si fuese un césped, ¿no? Al que le quedan calvas y entonces tengo que ir rellenando hasta que se vea uniformemente verde, gris en nuestro caso. Y como os comentaba antes, aquí ya no necesito volver a usar el difumino, es más, quizás sería hasta contraproducente porque podría volver a generarme irregularidades al controlarlo un poco menos que el lápiz que yo manejo y aplico la presión
justa, la presión que quiero, sé por dónde quiero ir, sé lo que quiero hacer ahí. Y con el difumino, pues sí, puede ser que pase por ahí, por supuesto, pero quizá de pasada lo aplico justo al lado porque tiene un grosor, y entonces esa parte que estaba bien y hacia la cual estoy igualando un claro, la oscurezco más y entonces sí, relleno el claro, pero a su vez vuelvo a oscurecer un poco el oscuro y no acabo nunca. Vale, bueno, seguramente todavía podríamos seguir haciendo esta mancha más uniforme, pero está bastante bien y siempre lo puedo hacer más adelante. Ahora me voy a meter ya con la esfera. Y para esto, pues, poca ciencia, lo mismo que venimos haciendo siempre en estas últimas clases, de menos a más. Con la única diferencia de que aquí ya es como si partiésemos de una cartulina gris. Y ahora veis que lo mismo que hacemos con los contornos, lo hago con estas líneas que al subir la mancha que tengo, al incrementarle el negro, la oscuridad, integro esta línea. Esta línea deja de ser un elemento aislado, un elemento que se reconoce como línea, y pasa a ser simplemente el final de una mancha. Quedándome esto de esta forma más natural. Hago lo mismo por este lado. A todo esto sigo trabajando con el 2B. Estoy en una mancha bastante media, con lo cual tiempo habrá de oscurecer más allí donde sea necesario oscurecer. Por aquí abajo hago lo mismo, integro esta línea de esa veta más clara que va a tener la bola de cristal.
Y lo de siempre. Siguiendo el modelo, oscurecer más donde haga falta. El tener ya una mancha de base hace que enseguida la mancha se encuentre en esa fase en la que puedo dar en cualquier dirección y no creo una textura incómoda. Por aquí un poco más oscuro. Bastante bien. Y voy a hacer aquí lo mismo que hice antes, así con golpecitos. Voy a aclarar la línea, esa franja estrecha que antes al aplicar la mancha general me quedó un poco demasiado oscura, y de paso voy a meter un punto de luminosidad ahí. En esto estriba la principal diferencia de trabajar desde un gris en vez de desde el blanco, ¿no? Desde el blanco todo lo que hacemos siempre es oscurecer, oscurecer, oscurecer y oscurecer. Desde el gris oscurecemos, pero en ciertos puntos podemos tener que hacer el proceso contrario y llevárnoslo a claro. Como con el difumino. La goma también es un elemento, como os comentaba, que controlamos menos. Entonces luego tendré que depurar un poco este claro que se me forma para que sea más uniforme. Voy a ver si consigo aclarar un poco más esta línea. Me interesa que contraste un poco más. Recordad que lo vimos en el trabajo anterior, que trabajamos por contrastes entre los grises.
Entonces, si yo tengo aquí dos claros muy parecidos, no se distinguen y es cuando puedo tener la tentación de meter una línea. Normalmente es un contorno para remarcar que son dos elementos distintos. Vale, ahora sí puedo continuar. Con esta parte de aquí. Aquí hay un elemento más clarito. Ya lo respeto. Alrededor una mancha algo más oscura que acentúo por aquí, por lo mismo que os acabo de decir, para no tener que hacer una línea y que se denote igual. Aquí otra vez voy a borrar. Para sacar este brillo. Y sigo oscureciendo. De la misma forma ya observamos también que esto es el juego de nunca acabar. A medida que vas haciendo vas percatándote de más detalles y así vamos sacando más grises y vamos haciendo más completo nuestro dibujo. ¿Veis? Aquí yo ahora mismo estoy definiendo más esta frontera, pero no estoy haciendo una línea. Por aquí más de lo
mismo. Algo que nos ayuda mucho a la hora de ir viendo el claroscuro que hacemos es ir comparando intensidades de gris dentro del propio dibujo, del modelo. Es decir, viendo qué grises son iguales entre ellos. Aquí, por ejemplo, en esta parte, yo lo que hago es buscar dentro de todo esto qué gris es el mismo. Lo veo aquí y me doy cuenta que es más o menos esta parte, muy probablemente, si lo aislase, si pusiese algo en medio ocultando la parte más oscura, podría ver que hay casi una continuidad. Entonces, a la hora de sombrear, pues es una guía para mí. Voy a oscurecer esta parte. No necesito aquí conseguir ya el máximo negro que pretendo. Probablemente si calque a tope con el 2H no lo consiga y luego no pueda ya conseguirlo con un lápiz más blando, así que esto simplemente es para aprovechar que tengo este lápiz en la mano e ir definiendo el dibujo en su conjunto. Sí, puedo hacer lo mismo aquí abajo. Aquí, si nos damos cuenta, en este brillo no hay un salto directo de la claridad a la oscuridad, sino que aunque leve, hay una pequeña zona de transición que voy a dejar más clarita. Tengo otro leve destello, pero un poco más arriba. Sí. Sé que lo voy a tener que oscurecer más, pero bueno. De momento estoy haciendo una primera mancha. Aquí respeto este brillito que tenemos por debajo.
Y de nuevo, como arriba, no voy a conseguir el negro intenso que quiero, o sea, que necesito, pero tampoco me esfuerzo. No quiero cargar el papel. De nuevo me fijo donde tengo un gris parecido. Esta franja tiene una gama muy parecida a esta más ancha de aquí, así que lo igualo bastante. Lo mismo me quedaría por aquí debajo, pero bueno, primero voy con esta parte más oscura. Seguro que no hace falta que repita que no buscamos o no vamos a pretender sacar el negro más absoluto aquí, en este momento. Esta parte está bastante difuminada. No tengo un borde tan definido como en otros puntos. Y por aquí abajo lo mismo.
esto ya tengo una primera versión completa de la esfera que tendré que matizar un pelín, pero voy a meterme ahora con la sombra arrojada, que se llama, ¿no? Como su propio nombre indica, la sombra que se proyecta desde el objeto y no la que tiene el objeto en sí mismo. Como siempre voy manchando. Aquí con el difumino podría haber manchado un poco más, pero no quería en ese momento perder la referencia del esbozo de por dónde iba y hasta dónde llegaba. Esto ya va a ser bastante parecido, bueno, ya viene siendo bastante parecido a lo que hicimos en trabajos anteriores. Ya sabéis, de fino, pero no para hacer una línea, sino para iniciar una mancha. Mismo se nota mucho lo que acabo de hacer, pero a medida que vaya aumentando esta mancha, se irá notando menos, hasta quedar completamente integrado. Aquí la dificultad que vamos a tener, o una dificultad que vamos a tener, va a ser respetar este brillo del medio de una forma progresiva, ¿no? No dejar ahí un círculo súper aislado de claridad, sino hacer que la sombra disminuya progresivamente hasta él. ¿La manera de hacerlo? Pues, como venimos estudiando, progresivamente.
empiezo a estar ya bastante conforme con la forma que voy sacando. Y fijaos, voy definiendo la sombra, que no deja de ser un óvalo. Pero, ¿por qué lo hago ahora después de haber insistido mucho tiempo haciendo sombra y sombra y sombra? Y no me marqué antes hasta dónde tenía que llegar. Pues porque sí, cuanto más cerca de la esfera, más definida es la sombra, pero más adelante se difumina. Entonces, de esta manera me fuerzo a mí mismo a no buscar constantemente una forma muy rígida, muy esclava, ¿no? O muy esclavizante. De nuevo estoy llegando al punto, como arriba, en el que alcanzo casi la máxima oscuridad que me brinda el 2B, que no va a acabar de ser la máxima que yo necesito, pero bueno, exploto dentro de lo que puedo el lápiz que tengo para formarme una idea general de cómo voy. Y ahora cambiaré, bueno. Llevamos ya 1 hora y 6 de vídeo. No os quejaréis. Oh, sí, precisamente. Sí, más o menos. ¿Veis que por esta parte la sombra está más definida? Y a medida que nos alejamos, se vuelve más difusa. Vale, bueno, yo creo que voy a dejar ya el 2B. Voy a coger, por ejemplo, el 5. Y me voy a meter ya a terminar de marcar oscuros. ¿Veis? Aquí casi sin esfuerzo consigo de repente un negro mucho más intenso. Casi el máximo que me ofrece el 5B.
también a esta zona de aquí, especialmente por esta parte de la derecha. Un poco mucho, y esto así, sí, esta veta. También aquí abajo. Aquí va a ser donde más cambio tengamos con respecto a lo que teníamos hasta este momento. Antes no oscurecí en exceso esta parte de aquí abajo del todo porque no tenía la sombra de fuera, entonces no sabía cómo iba a quedar ese contraste. Ahora ya lo tengo y veo que tengo margen para oscurecer bastante. Especialmente porque lo de fuera también lo voy a volver a oscurecer en breves instantes. Como estoy haciendo con esta parte de aquí arriba. Esto de aquí. Y ahora a volver a oscurecer y seguir.
como ya también entre la sombra que tenía, la mancha que tenía, gris general, y lo que hice antes, todo el trabajo que hice antes, con el 2B, ahora puedo aplicar el 5B en la dirección que me dé la gana, que en este caso sí que me ayuda a definir este óvalo, y no se nota, no obtengo líneas molestas, líneas que no vengan a cuento. Y me quedaría nada, oscurecer un poco más por aquí. Lo que voy a hacer ahora va a ser acercar un poco esta sombra al punto central, que ahora mismo tengo demasiado claro. Voy así de manera muy progresiva para no pasarme. Incluso puedo volver al 2B para esta parte, que va a ser un poco más clara.
Y casi lo tendría ya. Definir un poco esto por aquí, un poco más. Y yo creo que lo voy a dar por terminado. Ahora, como os decía, si me salió simplemente de mi mano estar en contacto con la sombra, con el grafito, ¿no? Manché un poco, pues bueno. Ahora mismo lo defino con la goma. Con cuidado de no entrar en el dibujo en sí. Y ya lo tendría. Bueno, como siempre, ánimo, suerte y al toro.